Buenas noches, tutor y compañeros. Bueno, mi nombre es Jairo César Quiñones Murillo, estudiante de licenciatura en educación. Hoy vengo a hablar sobre el proyecto educativo propio y propuesta pedagógica intercultural, análisis reflexivo de dos experiencias comunitarias del texto de Nariño, territorio intercultural. Para iniciar, elaboré una introducción, unas ideas clave y una reflexión. La introducción habla sobre la importancia de la pedagogía propia e intercultural, la cual reconoce que la educación no se limita a la escuela, sino que nace en la vida comunitaria, el territorio, la memoria y la cultura de los pueblos. Como ideas centrales, fortalece la identidad cultural y la autonomía, recupera saberes ancestrales y memoria colectiva, vincula territorio, lengua, espiritualidad y comunidad. También muy importante que resiste modelos educativos homogenizantes y coloniales. Promueve una interculturalidad crítica basada en diálogos de saberes. Y la reflexión, educar desde la pedagogía propia significa formar sujetos con raíces, conciencia territorial y capacidad de construir futuro sin perder su identidad. Bueno, el proyecto uno: cultivando nuestro propio desarrollo con la identidad para el buen vivir, viviendo bien en la montaña. Características principales. Bueno, la educación es centrada en el territorio como espacio de vida. Eh, el horizonte formativo y comunitario es el buen vivir. La recuperación de prácticas culturales ancestrales, la participación de comunidad, familia y mayores como eje central. La formación para autonomía y desarrollo propio. La resistencia, muy importante, frente a los modelos externos de desarrollo. Y idea central, habla básicamente que la educación se convierte en una herramienta para fortalecer la vida colectiva desde la identidad y la relación espiritual de la montaña. Bueno, sobre el proyecto uno hay una reflexión crítica y un análisis reflexivo. Este proyecto rompe con la idea occidental de desarrollo individual y propone una visión comunitaria del bienestar. Aspectos críticos. El desarrollo no se mide solo económicamente, sino cultural y territorialmente. La montaña simboliza identidad, memoria y resistencia. La educación fortalece autonomía y política cultural. Decoloniza la escuela al situarla en la realidad del pueblo. Bueno, y como una reflexión personal, este proyecto demuestra que educar para el buen vivir implica enseñar a cuidar el territorio, fortalecer la identidad y construir comunidad. Bueno, proyecto 2: así caminamos con nuestros saberes, proyectos educativos de la comunidad Inga. Características principales. El aprendizaje como camino colectivo centraliza la oralidad y memoria ancestral, la participación activa de mayores y los sabedores como eje central, fortalecimiento de lengua, espiritualidad y medicina tradicional. La educación como continuidad cultural, muy importante. Relación profunda entre territorio y conocimiento. Y ya como idea central, caminar con los saberes significa aprender desde la experiencia comunitaria, respetando la historia, la cosmovisión del pueblo inga. Y ya del proyecto 2, la reflexión crítica y el análisis reflexivo.
Bueno, el proyecto INGA resignifica la educación como proceso espiritual, cultural e histórico. En los aspectos críticos, el conocimiento no está solo en los libros, sino en la experiencia del pueblo. La oralidad y los mayores son fuentes legítimas de saber. La educación protege la continuidad cultural, la escuela debe adaptarse a la cosmovisión indígena, no reemplazarla. Y reflexión personal, ese proyecto evidencia que educar también significa caminar con la memoria, escuchar a los mayores y preservar la sabiduría ancestral. Bueno, ahora voy a hablar sobre las similitudes, los puntos en común entre ambos proyectos. Bueno, similitudes defienden la educación propia, fortalecen la identidad cultural, sitúan el territorio como eje pedagógico, vinculan la familia y sabedores, resisten modelos coloniales de educación, promueven autonomía y pervivencia cultural. Y la reflexión, los dos proyectos muestran que la educación indígena propia es una estrategia política, cultural y pedagógica para garantizar la continuidad de los pueblos, que es un aspecto creo que el más relevante e importante para poder garantizar que en la educación, como una educación propia, sea la estrategia más importante para garantizar esa continuidad cultural en los pueblos. Bueno, entre las diferencias principales entre ambos proyectos es, por ejemplo, el proyecto uno como énfasis, un buen vivir, desarrollo comunitario, autonomía territorial. Proyecto 2 énfasis, memoria ancestral, espiritualidad, lengua y tradición oral. Y la síntesis, uno prioriza desarrollo como identidad, el otro profundiza en continuidad cultural desde el saber ancestral. Bueno, y la reflexión, aunque sus enfoques son distintos, ambos construyen educación desde la vida comunitaria. Elaboré dos conclusiones personales y una reflexión final. Entonces, vamos con la primera. La educación propia fortalece la autonomía e identidad, porque permite a los pueblos decidir qué enseñar, cómo hacerlo y para qué, garantizando pervivencia cultural y resistencia frente a la homogenización. Bueno, la segunda es la interculturalidad crítica, transforma relaciones del poder. No busca solo convivencia entre culturas, sino justicia epistemológica, reconocimiento de saberes y superación de estructuras coloniales. La reflexión final. La pedagogía propia no solo educa, también resiste, dignifica y proyecta el futuro de los pueblos desde sus raíces. Digamos, fueron los referentes bibliográficos en los que me basé para hacer esta presentación. Espero que él haya cumplido las expectativas de los compañeros y del tutor. Buenas noches y muchas gracias por el espacio.